Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bianca y bueno, nos encontramos en otra entrevista de Deportes 21. Hoy tenemos el placer de hablar con Karen Páez, quien es jugadora del fútbol femenino del Club Nanias de Ecuador. Hola, Karen, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola Bianca, muchas gracias, muy bien. Feliz de estar acá, de poder compartir un poco de mi historia, de la historia del fútbol aquí en el Ecuador y bueno, feliz de poder acompañarte en esta entrevista. Bueno, primero que nada, obviamente te queríamos agradecer por el tiempo y bueno, también por brindarnos este espacio un rato para, como dijiste vos, conocerte y bueno, también conocer el club en el que perteneces y en el que jugás. Así que un gusto de mi parte conocerte. Gracias igualmente. Bueno, para comenzar con la entrevista, me gustaría que me cuentes un poco de tu historia en el fútbol, de dónde surgió o nació tu amor y tu pasión por el fútbol o de dónde sacaste esa motivación por ese deporte. Bueno, mira, la historia es muy peculiar. Yo desde muy pequeña siempre me ha gustado el fútbol, siempre he querido estar con una pelota en las manos, siempre he querido estar ahí con un balón en los pies. Siento que desde muy pequeña tengo esa pasión y ese recorrer por mis venas que es el fútbol. Entonces desde ahí empieza, desde muy pequeña en la escuela me destacaba porque siempre estaba jugando fútbol, porque era buena, y de ahí empecé como mi proceso, eh, no por lo profesional, sino por lo amateur, por las escuelas de formación, y de ahí llegar a un club ya netamente femenino, porque pues en los clubes anteriores y escuelas que estuve solamente eran hombres, la mayoría, era muy raro ver una chica en un club de, de diferentes escuelas en Bogotá, que es donde yo me crié y donde resido actualmente. Entonces, desde esos clubes fue que empezó mi camino hacia el fútbol profesional. Y contame, me dijiste bueno, que desde chiquita era un amor que sentías, ¿no? Pero en ese momento capaz lo veías como un hobby o ya desde chiquita sabías que en un futuro querías dedicarte profesionalmente al deporte. Bueno, ya cuando estuve un poquito más grande, eso alrededor de los 10 años, eh, lo seguía viendo como algo que yo quería, como que si me preguntan qué quería hacer, yo quería ser futbolista. Si me preguntaban qué vas a hacer el fin de semana, yo quiero jugar fútbol, como que todo estaba enlazado con ello, y creo que desde los 9 10 años mi propósito era sobresalir en el fútbol. Entonces desde esa edad más o menos supe que mi camino era el fútbol. Claro, estabas muy decidida desde chiquita. Y contame, ese amor que vos, bueno, tenías y tenés por el fútbol, ¿era algo así tuyo individual o fue un amor que capaz fue surgiendo porque, no sé, veías capaz a tu familia que también le gustaba mucho el fútbol, entonces como que también de ahí, ¿no? Te enganchaste con ese deporte o era algo totalmente tuyo eso? Bueno, cuando mi mamá estaba joven, ella también practicó fútbol, también le gustaba mucho el deporte, y básicamente creo que lo que me ligó a eso, aparte de mi mamá, era que yo los fines de semana siempre acompañaba a mi papá a sus partidos. Él no jugó profesional, pero hasta ahora él sigue jugando fútbol amateur, y yo siempre estaba ahí con él, siempre estaba pendiente cuando jugaba, a qué hora, para que no se le olvidara llevarme a los partidos. Entonces creo que estuvo ligado a eso. Por parte de mi familia, la mayoría no gustan del fútbol, entonces creo que básicamente fue por parte de mi papá. Claro, viene también un poco de familia eso. Sí, 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 sí. Y contame, ¿alguna vez jugaste otro deporte o practicaste otro deporte o siempre fue el fútbol desde muy chiquita? Bueno, yo desde muy chiquita quería jugar al fútbol. eh, en mi edad de formación y de crecimiento tenía un problema, que yo no, pues no crecía, y tampoco engordaba. Entonces eh,
tuve que pasar por jugar básquetbol. En ese tiempo se decía que jugar básquetbol te hacía crecer y esos mitos que de pronto uno cree que son ciertos. No sé si sí, si no, pero creo que sí me ayudó porque después de practicar básquetbol y todo eso, voleibol, eh, yo empecé a crecer porque normalmente yo no pasaba de 1 metro de estatura y pues para la edad que yo tenía, que ya eran como 10 o 11 años, pues no era normal. Entonces sí me ayudó mucho jugar básquetbol, jugar voleibol y esos fueron los únicos dos deportes aparte del fútbol que practiqué cuando estaba joven. Claro. Y contame, o sea, esos deportes más que nada, bueno, los jugaste o los practicaste para que te ayudara, ¿no? Con eso, pero quizás no era algo que te gustaba o con el tiempo le agarraste el gusto a esos deportes. O sea, yo desde muy pequeña he sido muy deportista, siempre me gusta estar practicando deporte, pero como tal verlo más allá como ver el fútbol en este momento no lo veía, sí lo veía como que lo hacía porque me servía para mi salud, porque me podría ayudar a crecer y todo eso, pero no porque en realidad quisiera practicarlo. Siempre, desde muy pequeña, siempre quise ser futbolista, siempre quería jugar fútbol, entonces más que todo es o sea, lo tomé por diferentes circunstancias de salud que me lo exigían, por decirlo así. Claro. Bueno, y ahora me gustaría que me cuentes cuál fue el primer club, ¿no? En el que formaste parte y qué edad tenías más o menos. Bueno, como te cuento, yo empecé en una escuela de formación que era de compensar en Bogotá. De allí a los 2 meses hubieron unas convocatorias, pero como eran solo hombres, ellos se iban destinados a una selección nacional. Como yo no podía ser parte de esa selección nacional, tuve la posibilidad de que me llevaron a la Liga de Bogotá. En ese momento estaba conformada por, la, por las hoy en día llamadas las chicas superpoderosas, por la gemela Sarisa, por Natalia Gaitán, por todas ellas en Bogotá. Entonces tuve la posibilidad de conocerlas allí. Yo tenía 13 años y era mucho, ellas tenían 17. Entonces tuve el honor de conocerlas en esa selección Bogotá y de allí el técnico que era Ricardo Rosso, que fue técnico de la selección colombiana femenina, formó un club llamado Golestar en Bogotá, que es netamente femenino, y de ahí fue que yo empecé toda mi carrera futbolística en este club. Buenísimo, o sea, ya desde muy chiquita, ¿no? Porque me contaste que tenías 13 años y las demás 17, ¿no? Había como bastante diferencia de edad, pero bueno, desde muy chiquita pudiste como dar los primeros pasos o incursionar, ¿no? Ya en clubes, ¿no? De fútbol que te formaban y eso es buenísimo porque creo que desde más chico es más fácil, ¿no? Capaz empezar un deporte grande tiene creo que sus complicaciones para quizás adaptarte, ¿no? Bueno, para jugarlo, ¿no? Ya de por sí. En cambio, de chico creo que te adaptás muchísimo más rápido. Vos en ese caso sentiste que fue así, que te pudiste adaptar, que te llevaste bien, tanto con tu grupo de compañeras que quizás eran más grandes, ¿no? Y bueno, con el cuerpo técnico que había. Bueno, sí, siento que cuando tuve mis primeros entrenamientos, obviamente había una gran diferencia porque pues la diferencia de edades era grandísima, pero siento que las capacidades que yo tenía desde muy pequeña me ayudaban mucho a ser parte de ese grupo. Creo que me adapté muy bien a ellas, creo que tuve una relación muy cercana con cada una de ellas y eso me ayudó también a mi crecimiento profesional, porque después de eso verlas a ellas en el mundial, creo que fue una motivación mucho más grande y que me impulsó a seguir entrenando, seguir preparando. Claro, me imagino. Bueno, también dentro de tu país, ¿no? De Colombia, formaste parte de varios clubes que son bastante reconocidos, ¿no? Y muy importantes. Bueno, uno de ellos Millonarios, el Cúcuta Deportivo, ¿no? El Atlético Huila. Contame, bueno,
cómo fue esa experiencia, ¿no? En esos clubes y qué sentís que aprendiste estando en cada uno de esos clubes. Bueno, mi primer club profesional fue, como tú dices, el Cúcuta Deportivo. Creo que fue la experiencia más gratificante que yo pude tener, obviamente porque era mi primer club profesional donde yo iba a debutar como profesional después de haber pasado por Estados Unidos, que fui a estudiar y a conocer un poco más del fútbol en Estados Unidos. Entonces, creo que fue una experiencia inolvidable, fue un gran grupo de trabajo que se generó, porque este club hizo una alianza con el club Golestar, que era de donde yo había salido, y tenía muy buenas jugadoras. Entonces, fue un gran proceso, fue un gran espacio de crecimiento para mi vida profesional, y bueno, el desempeño que tuve ahí fue bueno, entonces tuve la posibilidad de ser parte de un microciclo de la Selección Colombia. Y bueno, contame también cómo es, ¿no? Esto de, obviamente, a medida que se te van abriendo oportunidades, ¿no? En nuevos clubs, contame también cómo es esa experiencia, porque me imagino que, bueno, vos en cada club te hiciste amigas, ¿no? Compartiste mucho tiempo y te costaba, ¿no? Quizás cuando llegaba una oportunidad nueva que vos sabías que te iba a ayudar, obviamente, como jugadora a seguir creciendo, te costaba, ¿no? Dejar ese club capaz para irte a otro, pero bueno, obviamente sabiendo que es parte del proceso, ¿no? Y que es parte del crecimiento, pero me imagino que debe costar porque una se acostumbra, ¿no? Sí, 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 obviamente, pues siendo tu primer club te da como esa nostalgia, pero creo que el fútbol es de oportunidades, y creo que después de hacer parte del Cúcuta viene la posibilidad de ser parte del Atlético Huila, que lleva un gran proceso en ese departamento y que le estaba invirtiendo mucho al fútbol femenino. Entonces viene una gran posibilidad para mí. Creo que no me arrepiento de la decisión que tomé, porque creo que me ayudó también a crecer profesionalmente un montón. Fuimos campeonas de la Liga Colombiana. Eh, Lastimosamente no pude hacer parte del campeonato en Copa Libertadores por diferentes problemas personales, pero me hago parte del grupo y que estuvo ahí trabajando para ello. Entonces creo que eso fue parte fundamental para lo que es hoy en día Karen Paz. Claro, y además es parte, ¿no? del proceso esto de quizás tener que dejar un club para ir a otro, para obviamente, como te mencioné, ¿no? Seguir creciendo en lo profesional y bueno, obviamente abrirle las puertas a las nuevas oportunidades que no siempre se dan, ¿no? Que quizás a veces cuesta que lleguen. Y contame, me gustaría que me contaras la experiencia bueno, de cómo apareció, ¿no? la oportunidad de, corregime si me equivoco, de irte a jugar al extranjero, ¿no? En Finlandia. Bueno, esa situación se da pues obviamente con todos estos temas en Colombia, de que no había una liga constante, de que la liga era muy corta y nosotras teníamos poco tiempo de preparación como tal profesional para el torneo. Entonces llega la posibilidad de hacer parte de hacer parte del club KuPS Nice de Finlandia. eh, pues seguramente otras personas me dirán, o me dijeron en su momento, que era muy loco que yo me fuera a una ciudad, a un país como esos tan lejos, pero creo que conocer y hacer parte de diferentes culturas, de conocer diferentes estilos de juego, creo que te ayuda a comprender un poco más y adaptarte a diferentes situaciones. Entonces, no lo pensé dos veces, decidí viajar. No llegamos a un acuerdo con el club eh, por diferentes cosas, pero creo que el mes que yo estuve en volverme para Colombia, y después de haber llegado a Colombia, fue que tuve la propuesta de hacer parte del club Millonarios.
Y bueno, cuando tuviste que tomar obviamente esa decisión de irte al extranjero, a un país que quedaba lejos, ¿no? Que quizás no conocías y demás, ¿te costó alejarte, ¿no? Si bien fue poco tiempo, un mes, pero bueno, alejarte de tus cosas, de tu hogar, de tu familia, tus amigos, porque cuando fuiste, decime si sabías el tiempo que te ibas a quedar allá o era incertidumbre, ¿no? Sí, o sea, yo sabía que si yo me iba, pues mi contrato mínimamente iba a ser por un año con el club. Eh, y pues como yo te digo, siento que no, que las oportunidades son muy pocas. Entonces sentí que si me había salido esa oportunidad tenía que aprovecharla, independientemente que tenía que sacrificar mi familia, estar lejos de mi familia en un país a miles de kilómetros de distancia en un idioma que no conoces y que de pronto puede ser un poco difícil para ti, pero siento que todas esas experiencias que yo he tenido en diferentes lugares a donde he ido, diferentes culturas que he conocido y diferentes estilos de juego que he podido conocer en los diferentes equipos y ciudades y países en los que he podido estar, me han ayudado un poco a adaptarme y creo que esos sacrificios siempre he dicho que son bien recompensados, entonces es difícil, pero pues nada es fácil cuando tú quieres hacer algo. Claro, y además como también vos mencionabas que bueno, que son oportunidades que quizás no aparecen bastante seguido y que bueno, que por más de que haya capaz sido muy poco tiempo, de seguro habrás aprendido o algo habrá aportado, ¿no? En tu vida como jugadora y como deportista en eso. Y bueno, ya que estábamos hablando, ¿no? De la familia, ¿no? Me gustaría que me cuentes, bueno, qué representación tuvo, ¿no? Tu familia, si siempre te apoyó ya desde muy chiquita con el fútbol, bueno, te acompañó, te apoyó en todas las decisiones que vos tomaste, ¿no? Incluso cuando capaz eso conllevaba capaz irte a otro país por mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí, es difícil, pero creo que soy agradecida y bendecida porque creo que lo más importante es tener el apoyo de tus padres. Siento que si eso lo tienes, no necesitas absolutamente nada más. Al principio sí te cuento que es difícil para tu familia asimilar que a una mujer le guste el fútbol, porque están en esa época de donde ellos crecieron en que las mujeres no eran para jugar al fútbol, que eso era un deporte para hombres y bueno, en fin de mitos y cosas. Fue difícil, pero siempre tuve el apoyo de mi mamá, que si era lo que yo quería hacer, ella me apoyaba. Si yo quería, no sé, presentarme a algún lado, ella siempre iba conmigo, sin importar nada, sin importar la situación climática, si había trancón, si había carro, si no había carro. Siento que ella siempre me apoyó, pues siempre me ha apoyado, independientemente que es duro para ella saber que yo me voy por cierto tiempo y no voy a poder estar junto a ella, pero siempre me ha apoyado. Mi padre siempre ha estado ahí, eh, pero un poco más lejano a la circunstancia, no yendo a mis partidos y eso, pero sí apoyándome eh, moralmente y mentalmente, que es importante también. Entonces siento que he sido afortunada porque mis padres siempre han estado conmigo y me han apoyado en lo que yo me he dedicado y a lo que me he proyectado. Bueno, qué bueno que cuentes con ese apoyo y ese acompañamiento más, que bueno, que vos obviamente tenés una vida como jugadora profesional y bueno, como dijiste, a veces ello implica, nada, sacrificar ciertas cosas, ¿no? Estar determinado tiempo separado de tu familia y demás, pero sabes que bueno, que a pesar de la distancia, como que ellos te están acompañando y además, bueno, obviamente me imagino que deben estar felices de todas las oportunidades que se te han cruzado por el camino, así que eso es buenísimo. Y bueno, me gustaría que me cuentas cómo hoy en día te sentís, bueno, formando parte del Club Nañas en Ecuador, ¿no?
cómo es tu vínculo con tus compañeras de equipo, con el cuerpo técnico. Bueno, la verdad es súper bien, muy contenta. Siento que desde la temporada 2020 que llegué a formar parte del equipo, me recibieron de la mejor forma, sabiendo toda la situación que había en el mundo que era la pandemia. Independientemente de eso, pues ellos quisieron reforzar su equipo y traer refuerzos extranjeros. Entonces siempre muy agradecida con ellos, muy feliz, me acogieron como una familia más. Tengo un vínculo muy cercano a la parte técnica, siento que son personas que saben mucho. Yo que me estoy formando en la parte educativa en base a ello me han ayudado también un montón a comprender muchas cosas. Entonces, pues la relación es muy buena con mis compañeras también, todas pues, de aquí del Ecuador. He podido conocer de diferentes provincias y lugares de donde vienen ellas, entonces ha sido muy bonito, la verdad. Bueno, y ya que mencionaste, ¿no? Todo esto de la pandemia, contame bueno, viviste el año pasado. Me imagino que, bueno, que cada país tomó ciertas restricciones. No sé las restricciones quizás que se llevaron adelante en Ecuador, si fueron restricciones muy duras o dentro de todo flexibles, como para que la gente más o menos, si pudiera seguir con una vida normal. Contame en eso si, bueno, los entrenamientos en algún momento tuvieron que suspenderlos o dentro de todo pudieron seguir con los entrenamientos adelante, ¿no? De forma presencial. Bueno, al principio, antes de llegar al club, pues como yo te contaba, hacía parte de Millonarios. Cuando inició en marzo toda esta situación de la pandemia, donde teníamos que estar en confinamiento, el club decidió cancelar contratos. Obviamente eso no fue nada, nada agradable para ninguna de nosotras, porque pues básicamente la mayoría vivimos del fútbol y fue como un baldado de agua fría, porque con pandemia, sin trabajo, entonces no sabes qué hacer. Y en el mes de junio yo recibí la propuesta del club de hacer parte del club Ñañas con todo este tema de la pandemia, sin importar nada. Y yo realmente no lo pensé porque pues era muy difícil que en Colombia se lograra algo en ese tiempo. Entonces fue cuando decidí viajar al Ecuador y hacer parte del club. En primeras instancias, como Ecuador era uno de los países en Sudamérica que tenía muchas más muertes por COVID-19, la situación estaba un poco más difícil. Nosotras tuvimos que empezar con entrenamientos por grupos de 5, 6 a 7 jugadoras nada más, obviamente con el distanciamiento, con tapabocas y con todas las normas de bioseguridad. De ahí se vino incorporando como el grupo de a poco y ya después sí hubo una cierta parte que se tuvo que cancelar los entrenamientos, pero en el complejo donde yo estoy viviendo pues hay un espacio considerable para poder practicar, entonces nosotros seguíamos nuestros entrenamientos virtuales y pues nosotras aquí en el complejo del club. Pero realmente solamente fue como una semana por mucho y de ahí ya se empezó entrenamientos con todo el grupo. Qué bueno que como vos dijiste, es quizás cuando tuvieron que entrenar así que se cancelaron, fue por poco tiempo, ¿no? Y que dentro de todos los entrenamientos eran de a pocas personas, pero bueno, los llevaban a cabo de forma presencial, que creo que es lo más importante. Acá en Argentina, la verdad que la gente que bueno, que es deportista y demás, en eso creo que la pasó muy mal porque todo el año pasado hubo restricciones muy duras, ¿no? Y la verdad que los entrenamientos estaban totalmente suspendidos y casi por un año toda la gente que practica algún deporte lo tuvo que hacer por forma virtual, ¿no? A través de alguna plataforma y creo que nada, que eso obviamente no es lo mismo que hacerlo presencial con tu equipo, con el cuerpo técnico y demás, así que en eso qué bueno que en Ecuador se pudieron dentro de todo llevar adelante y que bueno, que las jugadoras que obviamente como vos decís viven del fútbol no se quedaran sin trabajo y bueno, dentro de todo sigan adelante y practicando para lo que se venía. Eh,
Bueno, me gustaría que me cuentes, bueno, vos el año pasado, ¿no? Empezaste a formar parte del club en Ecuador, pero bueno, el año pasado salieron bicampeonas de la Superliga Femenina, ¿o no? Bueno, contame cómo fue vivir ese campeonato y bueno, obviamente tener esa gran victoria. Bueno, desde un principio, obviamente, con todo el tema de pandemias, el objetivo principal era quedar campeona. Creo que pues mi objetivo como tal en llegar a cada una de las ligas donde yo pueda ser parte es lograr el campeonato, porque siento que ahí tú eres importante, siento que ahí tú has conseguido lo que te propusiste en toda la temporada. No se logró, no se logró, pero lo importante es que se logró un buen resultado, que se consolidó un equipo también y que a veces eso sirve para uno seguirse preparando, para saber que hay gente que también se prepara y se prepara mucho más que nosotras. Entonces creo que fue un momento lindo, fue un momento especial, con un poquito de sabor amargo, pero creo que se hizo un buen trabajo y que a pesar de todo el tema de la pandemia y que digamos muchas de las personas no se habían podido preparar de la mejor forma por muchas cosas, por conexión a internet, por un dispositivo por donde poder entrenar. Entonces creo que al final fue un buen resultado y que nos sirvió para ahorita seguirnos preparando y poder lograr en esta temporada del campeonato. Y Karen, me gustaría que me cuentes, ya que en varias ocasiones lo mencionaste, ¿no? A lo largo de la entrevista, y era algo que también obviamente quería preguntarte como jugadora de fútbol femenino. Y bueno, se sentía justamente que el fútbol, por el simple hecho de ser femenino, ¿no? De que lo juegan mujeres, claramente no tiene el reconocimiento, sentís que claramente no tiene el reconocimiento, la visibilidad que se merece, ¿no? Que obviamente, como vos mencionabas, hay ese estigma de que el fútbol es solamente para hombres y que justamente el fútbol que es masculino es el que logra más visibilidad y reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Sí, creo que, bueno, eso es una gran polémica. Yo creo que en la mayoría de todos los equipos a nivel mundial de fútbol femenino, más allá que se diga que es un juego para hombres y que no tiene la visibilidad, creo que es porque los equipos no se atreven a plantear otras formas de hacer marketing con el fútbol femenino. Creo que si se hiciera el mismo marketing o algo o unas ideas mucho mejor en la parte femenina, siento que el fútbol femenino podría dar hasta mucho más de lo que da el fútbol masculino. Yo en Colombia me quejaba un poco de que no había visibilidad de fútbol femenino porque si se transmitía 5 o 6 partidos era mucho y llegar a Ecuador y encontrarme que una red nacional de televisión transmitiera los partidos, cada uno de los partidos desde el inicio de la liga hasta el fin, pues me pareció algo muy bueno. Siento que el trámite que se le está haciendo el fútbol femenino en Ecuador es muy bueno, tienen mucho talento y se apoya, entonces creo que aquí me di cuenta que sí se puede, que los clubes, porque en el club que estoy es netamente femenino, no tiene ningún aval masculino, y sin embargo así sale adelante, puede contratar jugadoras y puede responder de manera correcta a cada una de ellas. Entonces siento que sí es posible, que se encuentran auspiciantes, patrocinadores que crean en el fútbol femenino, solo que son estrategias, son ideas que se deben manejar para que eso sea más llamativo y sea más visible para nosotros. Claro, como vos también mencionás, también en parte la responsabilidad la tienen un poco los medios, ¿no? De tratar de hacer más visible los deportes que en realidad, bueno, en este caso hablamos del fútbol femenino, también porque, bueno, como vos mencionabas, había ese estigma de que solamente lo podían jugar hombres, pero la verdad es que la mayoría de deportes que también los juegan mujeres no logran esa visibilidad que quizás lo logran cuando lo juegan, cuando es un deporte masculino, por así decirlo. Y si bien obviamente se ha avanzado un montón, con eso creo que todavía falta un gran recorrido porque claramente deportistas como vos
logran el mismo sacrificio que los hombres, ¿no? Cuando también tienen que ir a jugar en algún deporte, entonces estaría bueno que eso también se vea. Y bueno, para la verdad no robarte más tiempo en esta charla, me gustaría que, bueno, como cierre, des algún consejo, ¿no? Bueno, aquellas personas que quizás están dando sus primeros pasos en lo deportivo, ¿no? En algún deporte, y bueno, se encuentren obviamente con algunas trabas en el camino o claramente no tengan oportunidades, ¿no? Y sientan que quizás es un poco imposible o es muy difícil capaz dedicarse profesionalmente. ¿Qué consejo capaz le darías a esas personas, no? Bueno, yo más que un consejo siempre soy muy enfática en decir que nosotras debemos ser resilientes. Creo que en este camino vas a encontrar piedra tras piedra, obstáculo tras obstáculo, por un lado, por el otro, y creo que esa palabra es fundamental para uno seguir escalando, seguir atravesando esos obstáculos, saltando esas piedras que de pronto se nos cruzan en el camino y que realmente esa palabra a mí me ayudó mucho para poder llegar donde he llegado, que creo que no es la cima, pero es un gran camino que he podido elaborar y que de pronto la gente cree que fue muy fácil y realmente no lo fue. Hubieron lágrimas, en algún momento se pensó en abandonar ese camino que yo había emprendido y siento que esa palabra es muy importante porque no te deja bajar, no te deja dejar de luchar y lo importante es eso, luchar por lo que te hace feliz, por lo que te gusta y por lo que te estás sacrificando. Bueno, Karen, la verdad, muchísimas gracias, fue un gusto conocerte y bueno, hablar con vos. Espero que te hayas sentido de lo más cómoda en esta entrevista. Y bueno, tanto de mi parte como de Deportes 21 te deseamos todos los éxitos como jugadora y que bueno, que sigas creciendo profesionalmente y bueno, que obviamente sigan apareciendo varias oportunidades en tu vida para seguir creciendo. No, gracias a ti, Bianca, por el espacio, por hacer que el fútbol femenino se conozca un poco más. Hoy sobre mí, de pronto mañana sobre otra jugadora y eso es lo que hace que seamos mucho más visibles. Entonces, muchas gracias a ti y muchas gracias a Deportes 21 por la oportunidad y por la entrevista. Te mandamos un saludo muy grande, muchos éxitos. Gracias.